Bendiciones para todos, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Bueno, muy bien. Antes de ir a la palabra, solo recordar lo que nuestra hermana nos comentaba acerca de la cumbre. ¿Está bien? La cumbre es un evento que se realiza en nuestra misión, Misión Vida, Asambleas de Dios, los enero de cada año. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener este evento en La Vega, en la Iglesia Central, La Vega, Cundinamarca, y nosotros, el evento es 3 días, pero estaremos únicamente el sábado por temas de espacio, de tiempo, de dinero, y queremos hacerles la invitación para que puedan asistir y puedan entonces compartir este gran tiempo. Amén. Así que cualquier información que requieran con nuestra hermana que estaba hace un momento aquí compartiéndonos la información, o con cualquier líder, les invitamos a que no se pierdan esta bendición. Ya hay 5 pastores que estarán con nosotros compartiendo la palabra allí, y sé que va a ser de bendición para todos nosotros. Amén. Especialmente reto a los servidores, líderes de la iglesia, que empecemos a inscribirnos, a apartar el tiempo para asistir, porque va a ser una bendición. 24, 25 y 26 de enero, último fin de semana. Muy bien, ahora sí, ¿preparados para lo que el Señor quiere hablarnos? ¿Seguro? Listo. Quiero hoy hablarle acerca de una verdad que, como persona, como hijo de Dios y como pastor vivo, y que quiero compartirle y que sepa. Seguramente se la ha imaginado, pero quiero decirle. Quiero decirle que parte de los mensajes que le comparto en la iglesia, parte de las predicaciones que en esta casa se dan, y especialmente que las doy yo, que Dios me permite darlas, pues no las aprendo, la mayoría de ellas, en el momento de hacer la prédica, en el momento de preparar el sermón, sino que son lecciones que viene Dios martillando hace tiempo, y que en el momento en que llega la hora de preparar el mensaje, entonces el Señor refuerza lo que viene enseñando en mi vida, y que ese tipo de experiencias, ese tipo de aprendizajes que están en su palabra, vengo y también se las comparto a ustedes porque considero que vienen de parte del Señor. Lo que quiero decir con esto es que realmente es muy difícil, como creyentes o como cristianos, no aprender las lecciones de Dios a lo largo de la vida. Siempre Dios, en cada circunstancia y en cada momento de la vida, a lo largo de nuestra vida, nos está enseñando cosas. Y hoy quisiera hablarle de una verdad que cuando llegué a los pies de Cristo me costó entender, y que hasta hace no mucho tiempo comencé a comprender bien referente a lo que de pronto me enseñaron, o de pronto no me enseñaron, sino era la sensación que se sentía cuando se llegaba a la iglesia de Cristo. Y es un famoso tema con el cual seguramente todos aquí hemos estado relacionados y también nos han predicado desde el púlpito, y que a veces, por no hacer claridad, queda en el viento, queda el olvido, incluso la interpretación mm, diferente de cada uno de nosotros, llegando incluso hasta una malinterpretación de lo que realmente Dios ha querido decir. Este tema es un tema que a veces se defiende celosamente desde los púlpitos. Es un tema que incluso nos diferencia de otras denominaciones. O digo de otras denominaciones porque también pertenecemos a una. Más bien quiero decir que diferencia las denominaciones. Sí, señores, es el tema que tiene que ver con contaminarse, con eso de guardar la santidad. Le quiero hablar de esto, ¿por qué, mi querido hermano y amigo? Porque quiero decirle que en mi experiencia personal fueron muchos años enfrentándome a esta realidad, escuchando sermones, escuchando lugares, escuchando iglesias, escuchando personas, incluso en conversaciones, tanto privadas como también públicas, acerca de la importancia de no contaminarse, la importancia de guardar el celo y la sana doctrina, la importancia de no contaminarse con el pecado. Y yo no sé usted, pero hoy le quiero abrir mi corazón y le voy a decir que comencé a tener luchas con esta verdad, que comencé a comprender y que comencé a sentir dentro de la iglesia, porque era defendida hasta tal punto que uno en la mente, o por lo menos a mí me pasaba, que hacía ideas y comencé a hacer un listado de los amigos que tenía que comenzar a sacar de mi vida. Porque la condición es no contaminarse. Porque
espéreme, termino la idea. Porque la condición es no contaminarse y cuidar la relación a toda costa. Y sí que hay peligros alrededor mío que ponen mi relación con Dios en peligro y por lo tanto tengo que cortar cabezas. La cosa se comenzó a poner difícil cuando llegaban los diciembres, como el que acabó de pasar, y fechas especiales con la familia. Familia que tengo muy cercana, personas que han ayudado a mi familia y me han ayudado a mí, y que ahora por ser cristiano, sin que, sabiendo de que ellos también lo saben, comenzar a sentirse aislado y apartado, porque ahora ser cristiano es apartarse. Y entonces comenzó la lucha interna, especialmente, reitero, en los momentos de familia, de ya sentir que no se podía compartir con esto, que ya no se podía compartir con aquel. Y le quiero decir que esa situación me comenzó a confrontar y llegó un momento de la vida donde comencé a no tener ni siquiera un amigo por no contaminarme y me pregunté, Señor, ¿será que la cosa es así? Y es ahí donde el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, si te apartas lo suficientemente como para cuidar tu relación con Dios y te apartas de todo el mundo, entonces estás perdiendo la oportunidad de evangelizarlos. Aló, no sé si me estoy haciendo entender. Si te apartas lo que consideras que debes apartarte, entendiendo tú como quieres entender que es no contaminarse, entonces estás perdiendo la oportunidad de ganar a Cristo a los que más lo necesitan. La pregunta es, ¿cómo evangelizaremos si nos apartamos? ¿Cómo ganaremos almas si realmente cortamos y descabezamos a todo aquel que consideramos que no puede ser nuestro amigo o no puede ser una persona con la que tengamos una relación, por lo menos cercana, porque nos va a contaminar? Para los que asisten regularmente a esta iglesia saben que Dios nos ha empezado a hablar acerca de esto desde hace un tiempo y que definitivamente, pues Cristo es todo lo contrario, porque lo vemos juntándose con los más marginados y necesitados con el fin de ganarlos. La pregunta es, ¿hasta qué punto estoy entendiendo bien el no contaminarme y el apartarme para guardar mi relación? ¿Hasta qué punto mi relación con Dios es tan débil que necesito colocar barreras y decir, con este no me junto porque me daña? ¿Acaso en Dios no soy lo suficientemente fuerte como para juntarme con el más malo para evangelizarlo y ganarlo? No sé si me estoy haciendo entender. ¿Desde qué momento de la vida se nos rayó la mente y empezamos a predicar un evangelio tan débil que necesitamos no tener ninguna relación con los demás? Y que yo sepa o que haya leído, en el plan de salvación, Jesucristo nunca presentó el plan de salvación diciendo, cree en el Señor y después de que creas en Él, vete a vivir a un conjunto residencial de solo cristianos. Vete a los barrios donde más cristianos haya, porque ahora no te puedes contaminar. El plan de salvación no dice así. Y Jesucristo tenía tan clara su identidad en el Señor que podía compartir con cualquiera. Más bien Él representaba un peligro para la maldad, porque los que andaban con Él terminaban cristianos. Que el Señor y el Evangelio nos predican su palabra. Entonces, somos creyentes no para apartarnos de todos, sino para estar más cerca de todos y ganarlos para Cristo. No sé si me estoy haciendo entender. Los mensajes de esta iglesia son para ir al mundo afuera, donde hay pecado, donde hay tinieblas, donde más hay maldad, para rescatar almas. La pregunta es, ¿cómo lo rescataremos si no nos acercamos? La pregunta es, ¿cómo lo rescataremos si no entendemos bien ese tema del no contaminarse? ¿Cómo lo haremos? Entonces, en este orden de ideas, como creyentes, tenemos un reto especial y el reto es demostrar el bien en medio del mal, ¿sí o no? El reto es ese. El reto no es apartarse. Incluso Jesús hizo una oración. No te pido que los quites del mundo, dijo Jesús en alguna oportunidad. El reto no es volverme cristiano y ya apartarme del mundo. No puedo porque aquí estamos.
El reto es, en medio del mundo, demostrar el bien de Cristo. El reto es, en medio del mundo, dar testimonio para que aquellos que no lo conocen quieran acercarse a Él y quieran conocerlo. El reto es ser luz en medio de las tinieblas. Ese es el reto. Ese es el reto que el Señor nos coloca. Y en este orden de ideas, esto es lo que el apóstol Pablo le procuraba enseñar a Tito, uno de sus discípulos, en la isla de Creta. La famosa carta que Pablo le escribe a Tito, un pastor joven que está en una isla y es dejado allí para instruir a los cristianos de la isla de Creta, especialmente en esto, en hacer el bien, en ser luz en medio de las tinieblas, no de que se vayan de la isla de Creta. ¿Y por qué le menciono esto? Porque la isla de Creta hasta el día de hoy, como la conocemos, para el tiempo de Pablo, era una ciudad o era un lugar muy pecaminoso y corrupto. Incluso Pablo dijo que un profeta dijo o un poeta dijo de su misma ciudad así. Incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Esto está en Tito capítulo 1 versículo 12. Le leo esto para mencionarle que la isla de Creta era una isla donde la gente era muy mala, mala con ganas. Pero los cristianos que se convirtieron allí no fueron enviados a apartarse de Creta, sino a dar buen testimonio en medio de Creta. Aló, no sé si me estoy haciendo entender. Ahora que eres cristiano, compra boleto en el barco y salta de esta isla. No, sino ahora que eres cristiano, da testimonio, compórtate bien, procura hacer el bien para que los demás malos de la isla de Creta se conviertan. Oh, qué mensaje tan diferente daba Pablo a Tito. Y en este orden de ideas, como lo predicaba en alguna oportunidad, la palabra cretense era conocida también para decir mentiroso, malvado, y de allí se deriva la palabra cretino, que se usa hasta el día de hoy. Y viene de una mala reputación de una isla que en los tiempos de Pablo era muy malvada. Era demasiado mala la gente de ese lugar. Pero en ese lugar se cumplió la palabra: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y en ese lugar se estableció una red de iglesias donde se levantaron cristianos. Pablo deja a Tito y le dice: no le digas a los creyentes de este lugar que se vayan, sino que se queden y den buen testimonio para que la gente se convierta. Oh, eso es diferente. Y yo considero que ese mismo mensaje sigue siendo latente para cada uno de nosotros hoy. Yo no te voy a decir que debes apartarte de fulanito. Yo más bien te voy a decir: fortalece tu relación con Dios tanto que ese fulanito malvado que tienes de amigo se convierta a Cristo. Eso es lo que el Señor nos invita a entender en su palabra. Y allí, en ese lugar, es la recomendación que Pablo le da a los cretenses. Y la recomendación es a que en medio de la maldad sean buenos creyentes. Y yo considero que la misma demanda está para nosotros el día de hoy. Dios a usted y a mí nos ha mandado a ser buenos creyentes, creyentes de calidad. Bueno, ¿por qué? Porque demuestra lo que es en cualquier lugar. No necesita apartarse, no necesita hablar de contaminación desde un púlpito o enseñarlo con un peligro de temor de que va a caer, porque lo que Cristo es suficientemente fuerte en su corazón como para más bien hablar de salvación al que lo necesita. Por eso quiero compartirle esta noche un mensaje que he titulado: un buen creyente. Un buen creyente Dios busca en usted y en mí. Y en este orden de ideas, el reto es elegir lo que es bueno en medio de un mundo que ofrece más lo que es malo. Ese es el reto como creyentes. ¿Cómo se medirá si eres un buen o un mal creyente? ¿Apartándote del mal o dejándote vivir en medio del mal? ¿Cómo se probará que eres un buen creyente? Viviendo en medio del mal, viviendo en medio de los vecinos que están mal, viviendo en medio de la sociedad, en el trabajo donde estás, donde la gente dice groserías. Ahí es donde se va a saber si tú eres un buen o mal creyente. Y eso es el mensaje, o ese es el mensaje que Pablo le da a Tito para que le enseñe a los cretenses convertidos. Entonces, en los versículos que leeré a continuación, estos versículos me responden a la pregunta: ¿cómo hacer lo que es bueno? ¿Cómo hacer lo que es bueno como creyente? Y le quiero hablar de algunas maneras que descubro en el pasaje. Por eso quiero invitarle a que abra su Biblia en la carta de Tito, capítulo 3, versículo 1.
Y allí, en Tito capítulo 3, versículo 1, comienzo a descubrir la manera de hacer lo que es bueno en medio de lo que está mal. En medio de lo que es malo. Allí descubro la forma en que el Señor desea que yo como creyente sea bueno y haga lo bueno. Y estas recomendaciones nos van a hablar. Así que yo le quiero pedir que usted en esta noche luche contra el sueño, luche contra el cansancio y me preste atención. Amén, porque sé que Dios le va a hablar a su vida y este mensaje está súper para nuestros corazones. Entonces la palabra del Señor dice así. Pablo le dice a Tito, recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Recuerde el contexto. Le está hablando a creyentes cretenses que están convertidos ahora en medio de una isla muy pagana. Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes siempre, dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Primer manera de hacer lo que es bueno como creyentes, eligiendo la humildad. Eligiendo la humildad. El pasaje dice, en cambio deben ser amables y mostrar verdadera ¿qué? Verdadera humildad en el trato ¿con quiénes? Con todos. Sigue diciendo el versículo 3. En otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, versículo 7, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Así que el pasaje nos habla específicamente de que los creyentes debían elegir en medio de la maldad hacer lo bueno a través de la humildad. Y la humildad es lo primero que tú y yo debemos elegir, o es la primera manera para comenzar a hacer lo bueno en medio de lo que está mal. Así que existe la actitud y la conducta para que el creyente haga lo bueno. Y la actitud es desde la humildad. Cuando hablamos desde la humildad o cuando hablamos de humildad, bajo este valor y bajo este estado es que se logra lo bueno. Para nadie es un secreto aquí que un humilde la mayoría de veces cae bien, un orgulloso no. Es imposible ser orgulloso y hacer algo bueno. ¿Aló? En cambio, el que es humilde, aunque esté equivocado, pero como es humilde, procura siempre el bien. Así que los creyentes tienen actitud, tienen la actitud y bajo la actitud de Dios, en este caso de la humildad, es que se puede procurar hacer el bien. Entonces, ser humilde implica en primer lugar contrarrestar su antónimo. ¿Y cuál es el antónimo de la humildad? ¿Sí? ¿Cuál es el antónimo o lo opuesto a la humildad? El orgullo. Pero le voy a decir una verdad. Casi nadie reconoce que es orgulloso. La mayoría de personas en las cualidades que escriben o que les preguntan que tienen, la mayoría de las personas decimos, yo soy humilde. Pero yo no he visto el primer testimonio, yo no lo he visto, no lo he visto. El primer testimonio, hermanos, para dar testimonio que yo era un orgulloso, no lo he visto. No he escuchado ese testimonio. La gente le es más fácil reconocer que tenía problemas con el alcohol. La gente le es más fácil reconocer que tiene problemas incluso a veces hasta con debilidades sexuales, pero que son orgullosos. La mayoría de gente no está dispuesta. Y le voy a decir, todos tenemos cierto grado de orgullo. Todos. El orgullo no nos deja reconocerlo. Escúcheme, existe un gran contraste incluso en la Biblia y también naturalmente acerca de lo que es humilde y lo que es orgulloso. La palabra en muchos versos, la Biblia dice que Dios exalta al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Hay un contraste enorme dentro de la Biblia. Entonces, para entrar en el pasaje,
En el versículo 1, Pablo comienza diciendo, recuérdeles la actitud. El creyente necesariamente, de cuando en cuando o frecuentemente, necesita oír y necesita que le recuerden sus responsabilidades cívicas. Y cuando hablo de responsabilidades cívicas, me estoy refiriendo a las responsabilidades que tiene con la sociedad. Aló. Por mucho tiempo dentro de las iglesias se enseñó a ser una especie de guerrillero cristiano, una especie de subversivo cristiano, una especie de persona que no está de acuerdo con el mundo. No estén de acuerdo, hermanos, con nada del mundo. Y te voy a recordar una cosa. La Biblia nos dice, no solo en Tito, sino en varios versículos, que debemos sujetarnos a nuestras autoridades, a nuestros gobiernos. Todos tenemos responsabilidades cívicas. Hasta Jesús pagó impuestos. Así que tú y yo no podemos seguir en esa línea donde sentimos que estamos defendiendo una sana doctrina, porque es donde a veces muchos se pegan, olvidando la responsabilidad cívica que tenemos. Y esta responsabilidad es la siguiente. Quiero que me escuche. ¿Sabía usted que en el mundo la calidad del evangelio se mide es a través de la calidad de los que lo profesan? No sé si me entendió el trabalenguas. Vuelvo y lo digo. En el mundo la calidad del evangelio se mide a través de la calidad de los que lo profesan. La gente dice, el evangelio es bueno no por lo que dice la Biblia, sino por lo que ven los evangélicos. No sé si me estoy haciendo entender. La gente no le importa. Les voy a ser sincero. No tiene, perdón, la gente no tiene problema con lo que Dios dice o con lo que Dios enseña. La gente tiene problema es con los que representamos el evangelio. ¿Cómo creerán si no nos ven humildes? ¿Cómo querrán venir a un lugar como este o a la iglesia si no nos ven a nosotros como verdaderos hijos de Dios? Entonces somos llamados a presentarnos como personas que aprovechan toda oportunidad para aliviar alguna necesidad en la sociedad. Y usted y yo sí que tenemos autoridad para hacer eso. Sí, escúcheme, para aliviar algún tipo de necesidad en la sociedad. Pero muchos de los que estamos aquí preferimos ignorar al pecador, preferimos pasar de largo porque no nos vamos a contaminar. ¿Por qué el silencio, queridos hermanos? Se nos ha olvidado que tenemos una responsabilidad. No veo a Jesús pasando desapercibido cuando veo una necesidad. Jesús iba pasando por algún lugar y había un ciego tirado en el piso y Jesús no podía seguir de largo. Jesús sabía que había una responsabilidad. He venido para responder a la necesidad, para ayudar a aliviar, a mitigar la necesidad social. Pero nosotros los cristianos no lo hacemos porque no nos vamos a contaminar. Que Dios nos ayude. Así que la humildad delante de Dios es garantía de que Dios nos va a defender, incluso de las injusticias. Y no hablar mal de nadie, evitar los pleitos y ser amable es la mejor manera de demostrar la humildad. En estas tres que en el versículo están. En el versículo 2, no hablar mal de nadie, evitar pleitos y ser amable es la mejor forma de demostrar la humildad. Solo en Cristo mostramos amor total para con todos. Versículo 3. No elegir la humildad es volver a la pasada manera de vivir. Pablo dice, porque nosotros en otro tiempo nos comportábamos así, éramos engañadores, éramos esclavos de pasiones y placeres, estábamos perdidos en maldades y envidia. Si tú no te comportas como una persona humilde, siendo creyente, no estás dando valor a lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Estás retrocediendo. ¿Y qué? Esto para mí fue tremendo. En una actitud de humildad yo estoy demostrando que he valorado lo que Cristo hizo. Ahora, la pregunta es sencilla y la reflexión es sencilla. ¿Cómo andar después de enterarme de lo que Jesús hizo por mí? ¿Cómo andar? Humilde, con la cabeza abajo. Porque sé, versículo siguiente, 4, porque sé que cuando yo estaba mal, muerto en mis delitos y pecados, alguien llegó a salvarme. Dios vino y me dio a conocer su amor y su bondad. Yo no lo merecía, me dio su espíritu. Sigue el versículo, por favor. Dice el texto que me lavó de mis pecados. Dice el pasaje que me salvó. Dice el texto
que me dio de su misericordia, me lavó de todo pecado. Dice el texto que me dio un nuevo nacimiento, que me dio una vida nueva. Versículo 6, dice el texto que me dio a su Espíritu Santo. La pregunta es, si yo he recibido todo esto hoy que soy creyente, ¿cómo debo andar? ¡Aló! ¿Y sabe por qué debemos andar con la cabeza agachada después de escuchar todo, recibir todo esto? Por lo que dice el versículo 3. Porque antes, ¿cómo éramos? Teníamos rabo de... De hecho, todos lo seguimos teniendo. ¿Por qué enorgullecerme? ¿Por qué mirar con desdén al pecador si yo era como él o peor? ¿Aló? ¿De cuándo acá la bendición de todo lo que nos ha dado Dios se nos subió tanto a la cabeza que ahora nos sentimos de mejor familia? ¿De cuándo acá hemos entendido el no contaminarse como algo de apartarme de todo aquel que me contamina, como si Cristo no fuera lo suficientemente fuerte en mí como para yo ganármelo? ¿De cuándo acá hemos entendido eso? Y es aquí donde Dios habla a nuestro corazón. Si nos dio todo esto, ¿cómo no demandarnos por lo menos ser humildes? Claro que puede el Señor hacerlo. Así que elegir la humildad es demostrar agradecimiento a Dios por todo lo que Él hizo por mí. Conozco un señor y estuve visitándolo hace unos meses atrás. Tiene un negocio y toda persona, habitante de calle que pasa por enfrente de su negocio, toda persona, mientras estuve con él 2 horas, pasaron por ahí unas de 5 a 7 personas, habitantes de calle. Todo el que pasaba, él le daba 1,000 o 2,000 pesos, o le compraba un ponqué, o le daba un paquete de papas y todo esto. Y al final, y estábamos hablando, entonces llegaba la persona a pedir algo y él me decía, pastor, espera un momentico. Y se interrumpía la charla que teníamos, iba, sacaba lo que esto y se la daba. Y después, cuando pasó el tiempo, me dijo, pastor, usted se preguntará por qué yo a todos les doy algo. Y le dije, no, me parece bien, que eres una buena persona, ¿no? Que quieres ayudar. Y decía, pastor, lo que pasa es que yo viví eso, yo fui habitante de calle. ¿Y cómo me duele ver una persona así? Esa persona que vivió la situación en carne propia, por eso quiere ayudar y entiende muy bien al que lo está viviendo. Y si nosotros, nuestra pasada manera de vivir era pecaminosa, ¿por qué no entendemos al pecado? ¿Por qué? Y con esto no estoy diciendo que tenemos que aceptar el pecado. Nosotros no aceptamos el pecado, pero definitivamente debemos amar al pecador. No sé si me estoy haciendo entender con esto. Así que no solo eligiendo la humildad, sino que también, y quiero que me preste atención aquí, hay una segunda manera de hacer lo bueno como creyentes en medio de lo malo. Eligiendo la humildad, pero segundo, eligiendo lo útil. Eligiendo lo útil. Y el versículo 8 sigue diciendo, esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas. Para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. A hacer el bien. Y quiero que por favor escuches esto. Esas enseñanzas son buenas y ¿de qué? ¿Qué dice el texto? Y de beneficio para todos. Pero quiero que por favor le prestes mucha más atención al versículo 9. Me encanta este texto. No te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías. Todo esto es inútil y una pérdida de tiempo. Por eso la segunda manera de hacer lo bueno es eligiendo lo útil, lo que es útil en la vida. Y quiero explicarte en este pasaje y quiero que me prestes atención. Cuando el texto me habla de no dedicarme a lo inútil, más bien me invita a dedicarme a lo que es útil, me está hablando de aprovechar el tiempo y la vida en las cosas que son provechosas. Espérese tantico, antes de que dígame. La vida en sí misma es valiosa. Creemos que la vida es valiosa. Pero ¿cuánto más la vida es valiosa en Cristo como para dedicarse a lo inútil? O sea, sin Cristo consideramos que la vida en general tiene algún tipo de validez. Pero ¿qué cosa para coger valor? Eso es como un predio bien ubicado. Se subió de precio tu vida
cogió mucho más valor cuando Cristo llegó a ella. Y si ahora tu vida es mucho más valiosa, ¿por qué dedicarse a lo que es inútil? Por eso la mejor manera de hacer lo bueno es dedicarse a lo que es útil. Y escuche, lo que es bueno ante Dios, por ende, tiende a ser útil. Y lo que es útil para Dios, tiende a ser su voluntad. Porque la voluntad de Dios siempre tiene propósitos para nosotros. Y los propósitos, como su nombre lo indica, son cosas útiles. Por eso lo mejor que una persona podría hacer con su vida es entregársela a Cristo, porque sí que se vuelve útil. No vino a gastar ropa, no vino a comerse un poconón de comida y no sirvió para nada el muchacho, sino que cuando una vida llega a Cristo sí que se vuelve útil. Una vida en manos de Dios sí que es útil. Hasta se siente uno que es útil, o no los que sirven a Dios en algún área. Se siente uno que es útil para Él. Es más, la Biblia nos dice en Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cosas buenas. Entonces, versículo 8. Ay, 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 aquí se pone bueno. La enseñanza de Dios es para enfocarnos o para enfocar nuestra vida en lo que vale la pena realmente. La relación cotidiana con Dios nos lleva a aprovechar la vida productivamente. Por eso es que uno no debe dejar de hacer su devocional. ¿Entendemos el término devocional? Por lo menos leer la Biblia, por lo menos orar. Porque cuando tú más te acerques a Dios, más útil eres para su reino. Más claridad comprendes porque la palabra te instruye. Entonces Dios nos instruye realmente acerca de lo que es valedero. Incluso entre más te acerques a Dios, más conoces su plan. Y cuando uno se acerca mucho al Señor, empiezan las preguntas existenciales a tener respuesta. ¿Para qué nací? Comienza a tener respuesta. ¿Por qué he sufrido en la vida? Comienza a tener respuesta. ¿Por qué me han pasado cosas difíciles? Comienzan a tener respuesta. La vida comienza a ser útil solo a través de la lupa de la palabra de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Eclesiastés, un libro que yo no le recomendaría leer a una persona que esté deprimida. Porque Eclesiastés dice Salomón, vanidad de vanidad. En otras palabras, la vida no sirve para nada, es lo que quiere decir. Pero termina su capítulo 12 diciendo Eclesiastés, hay una sola cosa que tiene valor en la vida: amar a Dios y guardar sus mandamientos. Nota cómo incluso el gran sabio Salomón termina concluyendo de que es útil creer en Dios. Entonces, elegir lo útil testifica en medio de un mundo que está perdido. ¿Sabías tú que hay mucha gente con dinero queriéndose quitar la vida? Y nos ven a usted y a mí pelados, pero contentos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos a quien en el corazón. Porque no depende nuestra felicidad de cuánto hay en el bolsillo. Nunca se me olvidará. Solo una vez en mi vida me ha pasado. Una vez en mi vida visité a una persona con mucho dinero. Eso, entrar a su casa era una locura. Y tuve que ir a ese lugar, di en ese lugar por cuestiones de Dios. Y cuando llegué a ese lugar, un señor más o menos de 75 años, con la plata que usted pueda imaginar, con el dinero, con propiedades, dentro y fuera del país. Pero una persona preocupada y cansada de la vida, sin querer preocuparse más por todo lo que tenía, con nervios de amenazas de muerte, no sabiendo si todo lo que tenía se lo estaban robando o no se lo estaban robando, tratando de cuidar todo lo que tenía, con un estrés encima, sin poder dormir, sin paz. Y esa persona allí se entera que soy pastor, aprovecha y se desahoga, me cuenta muchas cosas que está viviendo y sufriendo, y dice: si yo pudiera volver a vivir, yo no escogería tener plata, me dice él. Y yo le decía: Señor, ¿por qué no me diste esa vida a mí? Fondo del corazón, porque así somos. Pero quiero decirte que la vida sin Cristo, aunque se tenga mucho, se siente que es inútil. Por eso, escoge lo bueno haciendo lo útil. Pero escúchame esto: el estancamiento y la falta de aprendizaje vuelve inútil la vida. El texto dice, esta declaración es digna de confianza.
Y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Enseñanzas, dice el pasaje. Enseñanzas. En otras palabras, cuando tú dejas de aprender, dejaste de ser útil. Todos tenemos que someternos a las, diga conmigo, enseñanzas. Me preocupa mucho la gente que siente que ya no tiene que aprender nada. Me preocupa mucho la gente que siente que ya se las sabe todas, porque ya pasaron a la arrogancia y al orgullo. Y una persona que pasa a ese nivel es una persona que ha dejado de ser útil. Por eso siempre está dispuesto a aprender. Pero ahora me voy a meter en líos. Versículo 9. Pablo, para la isla de Creta, se atreve, queridos hermanos, en tocar cositas que a nosotros hasta el día de hoy nos afectan. Y él dice: dedícate a lo que es útil. Y le dice: no te metas en discusiones necias sobre el listado de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías. Todo esto es inútil y una pérdida de tiempo. En otras palabras, Pablo está diciéndole a Tito: le voy a dar un consejo. Pablo, un veterano ya de la fe, Tito apenas empezando. Tito, cuando lleguen a su iglesia allá en Creta a ponerse a querer discutir acerca de la doctrina, no les pare bolas, porque eso es que inútil. Permítame decir unas cuantas verdades acerca de esto. ¿Está lista? Pablo advierte de lo que es más útil en la vida, y es acerca de las discusiones doctrinales que nos llevan a la división. Y le voy a decir una cosa, mi hermano. Hay cristianos que les encanta discutir acerca de la doctrina, y no discuten la doctrina para crecimiento, sino para división. Primera verdad. Y estas divisiones nos llevan a las contiendas. Es más, los lugares donde más se suele discutir por la doctrina tienden a ser lugares que menos misericordia tienen cuando alguien cae. Porque vamos a cuidar la doctrina. Es más, Jesús en la Biblia no dijo que era bautista, ni tampoco que era pentecostal, ni mucho menos dijo que era católico, y tampoco dijo que era menonita, y tampoco dijo que era de la Huelellana, y tampoco dijo que era presbiteriano. A muchos cristianos muchas veces nos une estar de acuerdo con la misma doctrina, pero no estar de acuerdo con lo que Cristo dice. Espere tantico. Incluso muchas doctrinas o muchas personas están unidas a la misma doctrina por aquello que odian en común. ¿Me escuchó lo que dije? Muchas personas dicen: yo pertenezco a esta doctrina es por lo que odian en común. Yo me voy para esta iglesia porque allá no aceptan a las mujeres con falda cortica. Las une es lo que odian en común. No las une el amor a Cristo. No sé si me estoy haciendo entender con lo que le estoy diciendo. Muchas doctrinas están unidas es por el odio común y no por aquello que aman. Incluso la palabra iglesia quiere decir unirnos para amar a Cristo. Eso es la iglesia, unirnos para amar a Cristo. Y la gente cuando busca iglesia dice: voy a ir a buscar una iglesia de sana doctrina. No dicen: voy a ir a buscar una iglesia donde prediquen a Cristo. No estoy diciendo con esto que la doctrina no sea importante. Lo que estoy tratando de decir es que es un problema cuando colocamos primero la doctrina que a Cristo. Y lo que tenemos que poner primero es a Cristo por encima de todo lo doctrinal, porque Cristo es por encima de todo. Y según lo que yo leo en la Biblia, el Señor Jesucristo en el plan de salvación dice: de tal manera amó Dios a el mundo, no a los presbiterianos, no a los católicos, no a los protestantes, no a los pentecostales,
al mundo. Incluso dijo, porque no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. A todos. Incluso en el libro de la vida no hay secciones. Aquí ponemos a los bautistas, aquí ponemos a los pentecostales, sino que no sabemos quién va a estar a nuestro lado. Incluso, le voy a decir una verdad. Es útil dedicarse a Cristo porque incluso cuando lleguemos al cielo, no sabemos quién va a ser nuestro vecino. Y su vecino del lado puede ser un católico. No sé si me estoy haciendo entender. La pregunta es, ¿dónde quedan nuestras doctrinas? Es lo que Pablo le está tratando de decir a Tito. No se meta por allá a hablar en cosas que no tienen, son sin importancia. Prediquemos más bien del amor de Jesús. Y como no quiero dejar cabos sueltos, no estoy condenando la doctrina, la defiendo. Es importantísima. Solo estoy diciendo que si no pones a Cristo primero, vas a volverte una persona que va a hacer segmentación de gente. Va a segmentar. Con estos sí y con estos no. Y si tú lees la Biblia, así no funciona. Porque la palabra nos enseña a amarnos los unos a los otros. Porque la palabra nos invita a dar buen testimonio en todo lugar. Es útil dedicarnos a Cristo, disfrutarlo, amarlo y seguirlo y obedecerlo. Eso es lo que es útil en la vida. Disfrutar a Cristo, amarlo, seguirlo y obedecerlo. Pero en tercer lugar, la tercera manera de dedicarnos a hacer bien, no solo es eligiendo la humildad, eligiendo lo útil, sino que también eligiendo la unidad. Y el pasaje dice en el versículo 10: si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, denles una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada que ver con ellos, pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados las condenan. El texto es claro en decir en el versículo 10: si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, elija lo contrario a divisiones, elija la unidad. La unidad es gran parte del evangelio y de lo que el Señor nos predica. La unidad es lo que el Padre anhela ver en sus hijos. Y esto a Dios lo llama que es bueno. La Biblia nos instruye a vivir en armonía, en unidad, y especialmente dice la Biblia, soportándoos los unos a los otros. Por eso, mi querido hermano, quiero invitarle a que usted sea una persona que procure la unidad y no la división. Aló. La unidad siempre es admirada, incluso en los enemigos, incluso en los que actúan mal. Muchos que actúan mal triunfan porque fueron unidos para hacer el mal. Pero ¿qué pasa si nos unimos para hacer el bien? En este orden de ideas, la unidad se debe procurar aún cuando hay cosas que nos diferencian. Porque le voy a decir una cosa, somos seres humanos y lo que a ti te gusta seguramente a mí no. Y lo que a mí me gusta seguramente a ti no. Pero en ese orden de ideas prima el mandato, prima la unidad. No sé si me estoy haciendo entender. Ahora, versículo 10. Tengamos cuidado, y esto me preocupa y quiero decírselo. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, quiero pedirle el favor que usted se analice y se pregunte, ¿usted es un individuo dentro de la iglesia que causa divisiones? Dios nos guarde. ¿Usted es una persona que causa divisiones? ¿Usted es una persona polémica? ¿Usted es una persona fácil? ¿Usted es una persona con la que se puede trabajar en unidad? Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, denles una primera o una segunda advertencia. Y después de eso, no tengas nada que ver con ellos. Y yo quiero que usted note lo siguiente. Tengamos cuidado con ser individuos en medio de la iglesia que causan divisiones en nombre de hacer lo correcto. Porque si usted va y mira, y yo tengo amigos pastores que lamentablemente les dividieron sus iglesias. Un líder se levantó y dividió la iglesia. No sé si usted conoce iglesias que se han dividido. Y el que dividió la iglesia dice, yo lo hice en nombre de lo correcto. ¿Sí o no? Yo lo hice tratando y procurando de hacer las cosas bien, porque estoy cuidando el celo de Dios.
Como quieras presentarlo, se llama división. Como quieras presentarlo, se llama rebeldía. Y yo te quiero decir algo a ti que estás en esta noche, en este lugar. Revísate. ¿Tú eres un agente divisorio dentro de la iglesia? Y no estoy hablando de esta, estoy hablando de la iglesia de Cristo. O tú eres una persona que eres aliada de la iglesia. Contigo se te puede contar, a ti se te pueden contar los chicharrones de la iglesia de Cristo porque vas a ayudar a solucionarlos, o vas a ser una persona que se va a comportar más bien como un enemigo, que va a usar eso como un arma para destruir la misma iglesia de Dios. Me preocupa la gente que piensa y no está de acuerdo con nada. Me preocupa la gente que siente que tiene la razón por dentro. Me preocupa la gente que quiere e inculca en otros hermanos división en nombre de Dios. División en nombre de que tienen la razón y de que se está haciendo el bien. Ni David, siendo elegido por el Señor, procuró alguna división en el reinado de su señor Saúl, sino que le dijo a sus siervos que le dijeron que matara a Saúl: Dios me guarde de tocar al ungido, nunca haga yo tal cosa. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Y por qué Dios nos invita a hacer esto aún en medio de un momento difícil? Porque la división en la Biblia siempre está acompañada de la palabra rebeldía, y la rebeldía no es de Dios. Aló. Diferente que tú no estés de acuerdo con algo y te acerques para procurar la unidad. Diferente que tú no estés de acuerdo con algo y tú te acerques para dividir en rebeldía. No sé si me estoy haciendo entender con lo que estoy diciendo. Y aprovecho la cuña. Si algo yo trato de mencionarle a los servidores y líderes de esta iglesia es eso. A veces incluso me preocupan ciertas compincherías. No digo que sucedan, pero a veces me preocupan porque a veces ese tipo de reuniones clandestinas se prestan para rajar, se prestan para dividir, se prestan para decir allí falta, allí no hay, allí no hacen, en nombre de lo correcto, en nombre de lo que de lo que es bueno. Y la pregunta es: ¿hasta qué punto tu comentario o lo que estás diciendo o lo que estás haciendo está dividiendo o está uniendo? Tienes que preguntarte eso. Y si buscas una iglesia perfecta, ya sabes que no la vas a encontrar. Porque iglesia perfecta en la tierra no existe. La iglesia perfecta estará en el cielo, querido hermano. No sé si me estoy haciendo entender. Así que la división no es de Dios. Incluso la iglesia que procura la unidad no debe ni siquiera desechar al individuo que procura división. ¿Qué dice el texto? Dice: primero, dale una advertencia y una segunda. ¿Y por qué dice el texto eso? Procurando que la persona que quiere dividir, ven, quiero hacerte entrar en razón. No seas una persona que divide, más bien ven y arreglemos la situación. Nota cómo el pasaje es tan claro en eso. Es apelando a querer hacer bien, es apelando incluso a limar asperezas. Y es lo que tiene que suceder entre hermanos. Por eso, por eso quiero decirle lo siguiente: hay personas que por creer defender lo correcto se dividieron, y en este momento ninguna iglesia le sirve. ¿Me escuchó? Hay personas que por querer procurar lo que es correcto en su término, se dividieron y en este momento están solos. Incluso personas que se dividen terminaron cometiendo otro tipo de pecados, añadieron otro tipo de pecados a su división. Yo conozco personas que se han dividido, se han ido y hoy en día ni siquiera se congregan, porque ya no sirve nada, ninguna. Entonces, no solo cometieron el error de dividirse, sino que también están cometiendo el error de no congregarse, porque la palabra nos dice: y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No solo eso, sino que la división también los llevó a cometer un tercer error, y es criticar, juzgar, sentarse en la silla de jueces, y todos en este lugar sabemos que el único juez justo es Dios. Entonces, te cuento este tipo de antecedentes para que tú notes que toda persona que se divide tiende a recaer en un pecado peor. Nunca mejora. No sé si me estoy haciendo entender. Y te puedo decir algo
desde lo que yo he visto como pastor en estos ya casi 12 años de servirle a Dios. Pero no conozco la primera iglesia que se haya dividido que prosperó. No la conozco. Así que quiero invitarte a que no vayas a ser parte de eso. Elige la unidad y elige lo que es bueno, elige la voluntad del Señor. Y por último, no elegir la unidad en Dios es desviarse de la voluntad de Dios. Versículo 11. El que no elige la unidad rechaza el mandato de Dios. Elegir la unidad implica madurez en el carácter. Por eso se necesita madurez en el carácter para siempre elegir lo que está bien. Y esto te ayudará a elegirlo. En la iglesia y en el mundo se necesita gente que sea mediadora y que sea facilitadora para la unidad. Qué bendición aquellos líderes que se han levantado mundiales para unir naciones, para unir, para traer paz. Gente que une, no gente que divide, o gente que siembra rencor, envidia, cizaña, no gente que siembra odio, no gente que siembra pecado. Así que la tercera manera de hacer lo bueno o lo que es bueno en medio de lo malo es eligiendo la unidad. Elige la unidad siempre. ¿Estamos de acuerdo con eso? Termino diciéndote que procurar la unidad es ser conforme al modelo de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús y el Señor quieren unirnos en Cristo. Por eso el mandato es sencillo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que cree en Él, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. A nosotros nos va a unir el cielo. Y fue porque creímos en Cristo. Así que dar a conocer a Cristo es el objetivo para procurar la salvación del perdido. Dar a conocer a Cristo es el objetivo para procurar la salvación del perdido. Y la predicación del evangelio debe ir acompañada de un creyente bueno, de un creyente de calidad. Y la única manera de saber si tú eres un creyente de calidad o no es afuera. Es más, le voy a dar la ñapa. A veces los pastores desde el púlpito somos muy crueles con lo que le exigimos y le enseñamos a la iglesia. Porque cuando hablamos de no contaminarse, como le empezaba, a veces para el pastor es más fácil que para el creyente. Porque el pastor solo se rodea de cristianos. Porque el pastor se va para la casa y está solo, hasta leyendo libros cristianos o preparando un sermón cristiano. Pero el pobre creyente que viene a la iglesia mañana tiene que ir a enfrentarse a un jefe inconverso. O tiene que ir a rodearse de personas, compañeros de trabajo, que se la pasan hablando de puras cosas terribles y diciendo groserías. Ese sí tiene el reto. Y te voy a decir, esa es la realidad en el mundo. Por eso aquí estamos. Y en medio de lo malo es que debemos mostrar que somos creyentes buenos, de calidad. Por favor, no malinterpretes más el tema de contaminarte con apartarte de aquel que no necesita que te apartes de él, más bien necesita tu compañía para que conozca de Cristo y vea luz en medio de su vida que está a punto del colapso. Más bien acércate al que tanto lo está necesitando para que se convierta. Más bien acércate y háblale a aquel que necesita que se le predique. Pero si nos apartamos, entendiendo no contaminarnos, como apartarnos totalmente de aquellos que necesitan de Cristo, entonces estamos perdiendo la oportunidad de que conozcan de Dios. Más bien, sé un buen creyente. Elige lo que es bueno. Elígelo eligiendo la humildad, eligiendo lo útil, pero también eligiendo la unidad. Recuerde que en el mundo la calidad del evangelio se mide por la calidad de los que lo profesamos. La gente no tiene problema con lo que dice la Biblia, la gente tiene problema con el cristiano, conmigo, con lo que ve en mí de Cristo. Así que somos llamados a dar buen testimonio y esto implica hacer lo que es bueno. Esta nueva temporada y este año que empezó en el 2025, yo creo que es un muy buen año para elegir la humildad, para elegir lo útil y la unidad. Yo creo que este año es el mejor año para ser un buen creyente.
Este año es un buen año para que allá donde trabajas, donde puros inconversos, ninguno cree en el Señor, allá es donde Dios te necesita. Ya. Allá es donde estás. Y algunos pidiéndole al Señor una empresa cristiana, donde su jefe sea cristiano, donde tus compañeros sean evangélicos. No, allá no te necesita Dios, porque los que están sanos no tienen necesidad de médico. Aló, es en el lugar donde más se necesita. Y Pedro declaró esto. Escuche, Pedro dijo en Hechos de los Apóstoles, dijo así un día hablando en casa de Cornelio: ustedes saben lo que pasó en toda Judea. Dice, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios eligió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Y escuche, después Jesús anduvo haciendo el bien. ¿Qué se la pasó haciendo Jesús? Lo bueno. Jesús, el Señor Jesucristo, fue un hombre de fe en la tierra bueno. Nosotros tenemos que imitar su bondad. Además, el pasaje también en otra parte nos dice lo que nosotros nos la pasamos haciendo. Y el texto nos dice, la Biblia nos dice una verdad. Me dice, ¿qué se la pasó haciendo la humanidad? Y dice, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos, separados de la gloria de Dios. Mientras que Jesús se la pasaba haciendo lo bueno, nosotros ¿qué nos la pasamos haciendo? Pero a pesar de lo malo que nosotros hicimos, Jesús nos amó. Y el Señor Jesucristo vino y murió en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces el pasaje también dice, sin embargo en su gloria Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Cuando tú hacías mal, el Señor te hacía bien. Por eso quiero invitarle a que usted este año se dedique a lo que es bueno, para que sea un buen creyente. Si dices ser creyente, no te dediques a lo malo, porque estarías pisoteando lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Quiero invitarte en esta noche a que hagas lo bueno y que la motivación sea el Señor Jesucristo. Amén. Elige la humildad, elige lo útil y elige la unidad. Padre, en este momento queremos darte gracias. Y queremos terminar orando. Queremos pedirte perdón, Señor, porque muchas veces por inmadurez no hemos elegido lo que es bueno. Gracias por la carta de Tito. Gracias por lo que tú le diste al apóstol Pablo para los creyentes de Creta, donde les invitaste a hacer lo bueno en medio de lo malo. Señor, así mismo nos pides a nosotros. Nuestra sociedad, Señor, está llena de pecado. Pero no nos permitas orar con desdén. No nos permitas orar sintiéndonos mejor que el que está perdido hoy. Permítenos que nos duela mejor. Permítenos, Señor, comenzar a tener algún tipo de relación con el perdido para ganarlo. Ayúdanos a abrir los ojos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, porque a veces no comprendemos tu mensaje correctamente. Yo te pido que en esta noche tu iglesia elija la humildad para hacer lo bueno. Elija lo útil para que pueda hacer lo que es bueno, pero que también elija la unidad para hacer lo que es bueno. Perdónanos, Señor, porque a veces en nombre de lo correcto nos hemos dividido. En nombre de lo correcto hemos procurado la pelea, el pleito. Perdónanos, Señor, porque a veces no hacemos lo que está bien delante de ti. Y en esta noche te pedimos, Dios, nos ayudes a ser buenos creyentes. Ni siquiera decimos, Padre Celestial, algún tipo de denominación, porque tu iglesia, Señor amado, es general. Tú vienes por una iglesia, no vienes por una denominación, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a tener fuerza en nuestro corazón y en nuestro espíritu para obedecerte, para disfrutarte a ti, para no perder el disfrute de tu presencia. Danos fuerza para poder, Señor amado, vencer el pecado y poder ganar almas para ti.
Señor, no permitas que nos apartemos al punto de que perdamos la oportunidad de ganar personas para Cristo. Ayúdanos a ser una iglesia relevante. Ayúdanos a ser amigo del perdido para que podamos, Dios, ganarlo para ti. Ayúdanos, Señor, en esta noche a elegir la actitud humilde, sabiendo que un día nos rescataste del pecado. Ayúdanos a elegir lo útil, no cayendo en lo que es una pérdida de tiempo, en discusiones que nos llevan a la división y a la contienda. Ayúdanos, Espíritu Santo, a elegir la unidad y guárdanos de la división. Permítenos incluso ser mediadores entre los que están divididos para que se unan. Ayúdanos a procurar ser personas que te busquen y hagan lo correcto delante de ti. En esta noche descansamos en tu presencia y te damos gracias por este precioso día que nos regalaste. Gracias, Señor, porque has sido bueno, porque esta palabra es relevante para nosotros, y gracias por darnos el reto de hacer lo bueno en medio de un mundo que ofrece más lo que es malo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y